del grupo 5 y estamos conformados por Cristel Chávez, Daniel Aguirre, Joan Bustamante, Armando Naranjo, Richard Velázquez. Comunicación científica. Para explicar qué es comunicación científica vamos a separarlas en comunicación y en ciencia. La comunicación es la transmisión y la puesta en común de ideas, pensamientos o emociones entre personas que utilizan un mismo lenguaje para comunicarse entre ellas. La ciencia proviene del latín que se escribe scire, que significa saber, en donde el conocimiento es su aliado para expresar alguna información, investigación, experimentación y descubrimientos. Bueno, ¿qué entendemos por comunicación científica? Entendemos que es un proceso en el cual primero se presenta un código, que este es una lengua especializada, que debe saber tanto el receptor como el emisor, que puede ser codificada o decodificada. Este proceso facilita el entendimiento del mensaje, que puede ser un acontecimiento o un suceso, transmitido obviamente por un emisor hacia un receptor. El aire sale de los pulmones, pasa a través de la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales, provocándole la emisión de un sonido. Luego ese sonido es modulado gracias al cambio de forma y de posición de los órganos vocales, la lengua, la boca y los labios. Otra puede ser, los primates poseen un aparato vocal similar al de los seres humanos, aunque menos desarrollado, no pueden hablar. La comunicación oral escrita. Si recordamos que la comunicación entre las personas se manifestó con sonidos provocando así el habla, podemos decir que la expresión oral fue el instrumento más útil y sencillo para comunicarse entre sí. La comunicación oral es temporal. Por ser así, en el circuito de la comunicación se puede detectar a tiempo los errores y corregirlos si es necesario. También cuando nos expresamos oralmente podemos comunicar con mayor credibilidad nuestras opiniones, sentimientos o emociones, que son decisiones propias de nosotros. Por eso llamamos a esta comunicación personalizada, ya que es capaz de elegir qué intención comunicativa deseamos manifestar. Las características de la comunicación oral es, para su comprensión necesita el órgano auditivo, es decir, oír y escuchar. La comunicación se presenta según el orden progresivo o sucesivo que ocupa cada palabra en la cadena de habla. El hablante puede revocar ya lo que dijo, pero el efecto provocado en el destinatario no se puede corregir. Las características de la comunicación oral. En la comunicación oral se da la retroalimentación inmediata y se logra obtener conclusiones afirmativas o negativas de las conversaciones entre los interlocutores. Se enriquece la comunicación oral cuando se emplean elementos paraverbales, movimientos corporales, gestuales, observaciones o imágenes. En una conferencia, discurso o oratoria, para dar mayor comprensión a lo expuesto, pese a que las palabras se deben darse con fluidez. La información es aceptada por el oyente, se reproduce en mayor cantidad y en menor tiempo. Ejemplos de comunicación oral: conferencias, oratorias, discusiones, discursos, paneles, simposios, conversaciones, etc. El proceso de la comunicación. Se denomina proceso de comunicación al intercambio de información, conocimientos, ideas, estados de ánimo entre dos o más personas. El proceso de comunicación. Para que se produzca un acto comunicativo es necesario que intervengan diversos elementos: emisor, receptor, mensaje, código, medio o canal. Situación o contexto, retroalimentación y ruido. ¿Qué es el emisor? Es la persona que elabora y transmite la información. El receptor es la persona que recibe, interpreta, comprende la información transmitida por el emisor. El emisor y receptor. En este caso hablamos de mensajes bilaterales. Con frecuencia los papeles de los interlocutores son intercambiables, es decir, el emisor se puede convertir en receptor o viceversa. Emisor y receptor. Otras veces el receptor recibe la información sin poder convertirse en emisor, entonces se trata de mensajes unilaterales. Mensaje. El mensaje es el contenido informativo que se transmite. Este mensaje se elabora por medio de signos. Un signo es una realidad que se percibe a través de los sentidos y evoca o representa otra cosa. Código. Un código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combinan mediante unas reglas.
El código puede ser verbal, la lengua francesa, o no verbal, gestos, músicas, toque de campanas. Medio o canal. Canal es, por un lado, el medio físico por el que se difunde el mensaje. Medio o canal. También llamamos canal al sentido por el que el receptor recibe el mensaje. Podemos por tanto hablar de canales auditivos, visuales, táctiles e incluso gustativos u olfativos. Medio o canal. Llamamos canales artificiales a todos aquellos que prolongan nuestros sentidos y que permiten que el emisor y el receptor se comuniquen a la distancia, tanto espacial como temporal. La carta, el libro, el teléfono, el correo electrónico. La situación o contexto. La situación o contexto es un conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación y que pueden hacer variar la significación del mensaje. El lugar y el momento en que se realiza, el estado de ánimo de los interlocutores, su formación cultural, los ruidos o interferencias. Ruido. Llamamos ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea correctamente recibido por el receptor. Retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación, una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor, provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. Lengua y lenguaje. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje, que es a su vez el uso de la misma, también por medio del conocimiento de las reglas gramaticales y en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Todas las vinculaciones que existen en el idioma corresponden al lenguaje y al ampliarlo accedemos a la comunicación. La lengua. La lengua es el conjunto de elementos tanto escritos como orales que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística. Entre ejemplos de lengua podemos citar español, francés, inglés, italiano, entre otros. 3. Lengua. Son diversos los idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo, por determinadas comunicaciones, de acuerdo a sus influencias previas a causa de desplazamientos durante las diferentes ramas de influencias y colonizaciones. La lengua es un código social y facultad universal, compartida por todas las personas y no se le puede cambiar. Lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles, que lo abordaremos desde su expresión máxima, que es habla, norma, uso y dialecto. Habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de comunidad lingüística. Se puede ver sus divisiones dependiendo de dónde, por ejemplo. El habla español de España es diferente al de Ecuador, pues se distingue de varios formatos, en las expresiones usarse y la carga de semática de las palabras. Norma. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada religión lingüística sobre el uso del lenguaje. Hace referencia a la elección de un determinado código por parte del conglomerado, ya sea tradición o porque es la sociedad impactada. Uso. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diferentes maneras de comunicarse para expresar un mensaje, pero por mediante de un habla. Es la vinculación de los fragmentos utilizados, es la libre elección para cada persona. El uso de la lengua dependerá de la intención comunicativa que tengamos, de acuerdo al nivel de lenguaje que necesitamos, al contexto de dónde vayamos a emplear y responderá a una función del lenguaje. Idiolecto. El idiolecto es algo un poco más íntimo. Se reduce a pequeñas zonas o regiones. Proviene de las voces griegas idios, que significa propio, y lexis, que es un lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales, las llamadas tribus urbanas. Son un claro ejemplo, comunicándose de una manera que solo quienes pertenecen a aquellas pueden comprender. Por medio de la jerga, las expresiones, gestos especiales e inherentes a cada ocupación. También es la manera de comunicarse de miembros de las comunidades pequeñas o aportadas que se comunican. Función denotativa o referencial es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor.
Esta función se centra en el mensaje. Cabe indicar que el oyente solo escucha las palabras que desea, el resto lo descarta porque no le parece importante. Esta función es importante porque construye tesis verificables. La función denotativa referencial. Podemos encontrar la función referencial en textos expositivos, informes, actas, narraciones, descripciones, solicitudes, oficios, documentales. Un ejemplo sería que informo que los estudiantes de tercer año B de Bachillerato General asistieron a los cursos de la CENESID y rindieron la prueba de la fecha propuesta, alcanzando un resultado del 90% en la calificación general, por lo que todos ellos aprobaron y obtuvieron un cupo para la universidad. Ahora voy a hablar de la función expresiva. Función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Esta función del lenguaje es la más útil en la comunicación, ya que un ser humano lo manifiesta de las charlas cotidianas o académicas. Comunica mensajes que revelan su personalidad, transmite con sus gestos, movimientos corporales o con la entonación de voz. Dentro de este campo se pueden citar textos poéticos, exclamaciones, saludos de bienvenida, discursos, entre otros. Función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante un mensaje recibido, tanto así que es capaz de obligar a hacer algo o dejar de hacer algo. Para lograr su objetivo, el emisor crea sus propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. Función fática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y la estimulación de sentimientos. Bien. Por ejemplo, al hablar por el celular, preguntamos si nos escuchan o cuando usamos coletillas. Un ejemplo de coletillas sería: ¿te sientes mal? Hoy lo pasé genial en la piscina, ¿sabe? Función poética o estética. Esta función llama la atención en la manera elegante y poética de decir las cosas. Para ello hace uso de un lenguaje estilístico con la utilización de recursos literarios. Su propósito es impresionar al lector y conmoverlo de tal manera que crea belleza con la utilización del lenguaje. Si el receptor entiende el mensaje, se centra más en su forma y no en su contenido. Función metalingüística. Se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Por ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados. Lo correcto sería hubo muchos estudiantes rezagados, o she es de pronombre femenino singular en inglés. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Función fática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de las técnicas para hablar en público. Hablar en público es una actividad desagradable para muchos y cuanto mayor sea la importancia del evento, peor es el miedo. Sin embargo, como estudiante deberás enfrentarte constantemente a exposiciones y presentaciones, ya sea ante tu equipo, profesores, autoridades o ante otras personas. Y esto debes hacerlo de forma correcta para conectarte con la audiencia y llegarles a ellos. Para hablar en público en realidad no es tan difícil, no es otra cosa que conversar y eso es lo que haces prácticamente todo el tiempo. Para ello debes practicarlo constantemente y a continuación les voy a dar 7 tips para que puedan ustedes hablar en grupo. El que te escuche captará una o dos de las principales ideas que expongas. Si no puedes expresar en un par de enunciados el punto que propones comunicar, entonces tu locución no está bien definida. Tip número 2. Organízate. Sea larga o corta la disertación, es importante ordenar los elementos de la misma. Hay que prever la introducción, los puntos principales que se van a exponer y la conclusión. Tip número 3. Sé breve. La duración de los números en los espectáculos de variedades suele ser como máximo de 12 a 15 minutos. Si una cuadrilla de bailarines y cantantes que ponen toda el alma en su trabajo no logran entender al público por más tiempo, ¿qué le hace pensar que tú sí podrás? Evita los discursos demasiado largos y rolleros. Tip número 4. Sé sincero. Sobre todo, si tratas de ser distinto a como eres, poco natural probablemente, no vas a convencer a nadie. Si no te parece graciosa una anécdota, no esperes que el público se ría con ella. Si la información que pretendes transmitir no te despierta un verdadero interés, tampoco lo despertará en los demás.
Las personas pueden ser una arma eficaz, pero debe ser cauto y ubicarte correctamente en el espacio, tiempo y tipo de público que te escuche. Tip número 5. Adóyate a la situación. En los primeros momentos de un discurso se establece el vínculo entre expositor y el público. Sonríe. Siempre agradece a la persona que te presentó y luego espera un momento. No empieces hasta que haya captado la atención de todos los presentes. Cada una de las personas comprenderá inmediatamente que el orador le está hablando a ellos. Y su cerebro se dispondrá a prestar atención. Eso es precisamente lo que se quiere realizar. Cuando el público se haya puesto atento, establece contacto visual. Escoge 3 caras amigables, una a la derecha, una a la izquierda y una al centro. Dirígete entonces a una, luego a otra y así lograrás abarcarte a todo el auditorio. Tip número 6. No leas, habla. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente con el corazón. La expresión espontánea quizá no sea tan pulida, pero definitivamente es mejor. No es recomendable redactar discursos, pero si lo es, llevar notas para recordar lo que quieres decir. Saber en qué parte va uno siempre es eficaz. Una buena idea es hacer bullets o notas con los puntos principales y con los datos importantes que se quiere dar a conocer. Tip número 7 y finalmente, el último tip, relájate. Cuando estamos sometidos a tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente. Toda persona que acostumbra a presentarse a autor en público conoce la importancia de la respiración. No inhales profunda y forzadamente, ni respires con mayor rapidez que de lo normal. Te puedes hiperventilar. Para relajarte, solo tienes que mover el diafragma suave y rítmicamente dar inhalaciones largas y profundas.